Bueno, pues como decía, el título de esta masterclass, Polinizadora, el arte de no profundizar, nació de una conversación con Alba, que es la que está organizando estas masterclass. Cuando me ofreció dar un contenido como artista, pues pensé que quizá lo más interesante, por lo que algo que me hubiera interesado a mí seguramente, eh, pues era un poco cómo se ha gestado una carrera, ¿no? De alguien que, no sé, pues a mí me interese ahora o admire, o a lo mejor no, ¿no? O alguien simplemente que me cause curiosidad. Y entonces, bueno, he planteado esta máster, pues entendiendo que las decisiones como artista que nos llevan, yo ahora mismo tengo 38 años, y un poco lo que me ha llevado hasta aquí en este momento como artista, creo que puede ser valioso para gente que quiera tomar decisiones o simplemente como curiosidad. No sé cuál es vuestro perfil, vuestro contexto. También deciros que creo que lo interesante de esta máster es que podáis intervenir, ¿no? Porque al final, si esto se graba y se publica, pues genial, esta es una información que está ahí, pero creo que lo valioso, uy, perdón, que está aquí mi WhatsApp, lo valioso de poder estar todas a la vez aquí es que en algún momento, pues si tenéis algo interesante, en lo que os apetezca, bueno, indagar de lo que yo os voy contando, pues vamos, feliz de parar, o no de parar, sino de poner ahí un poco el punto de atención. Si os parece, voy a empezar por algo muy sencillo, que es el contexto, de dónde vengo yo, y lo que sí que voy a compartir es mucho de mi trabajo, bastantes vídeos. Por eso me gustaría que si no se vieran bien o tal, vamos a intentar, bueno, pues os paso el link y lo vais viendo, pero bueno, hacer un poco un resumen porque sí que es verdad que si hay algo que quizá tenga como artista de esta edad, es que yo he crecido como artista con YouTube, ¿no? Que es una plataforma donde de alguna manera eh, se podía contener muchas cosas que a día de hoy yo puedo rescatar. Y es algo que me flipa, ¿no? Porque cuando me empezaba a preparar esta clase pensaba, yo como historiadora del arte pensaba, oye, ¿cómo, cómo recurro a mis discos duros? O sea, tengo muchísimo trabajo y pensaba, no, es que está todo en YouTube, ¿no? Está todo en la nube, ahí está la biografía también. Me parecía interesante también abordar este momento como hija de esta plataforma. Quizá a lo mejor los artistas que están empezando ahora se sientan más identificados con otras plataformas, pero para mí Vimeo y YouTube han sido, sin ninguna duda, los lugares donde yo he podido y puedo revisar mi propio trabajo. Así que nada, empezamos. No sé si alguien quiere decir algo, si alguien está, alguna está, porque veo mucha mujer aquí, me encanta. Yo no sé si hay alguien que especialmente quiera abordar algo concreto o decirme algo previamente, yo encantada. O sea, es el momento, y si no, podéis interrumpir en cuanto queráis. Creo que hay un chat aquí, además. Si nos apetece a lo mejor irrumpir en ese momento, podemos ponerlo aquí en el chat. Creo que se puede, ¿no? Hay un chat aquí más. Chatea, sí, vale. Vale, perdón, lo voy a dejar abierto por si. Aquí está. Vale, vale, genial. Bueno, entonces, contexto. Yo estoy absolutamente atravesada por una vivencia que es mi lugar mi lugar de nacimiento. Yo vengo de provincias, vengo de Ávila. Ávila es una ciudad en el centro de España, es una ciudad eh, que cuando yo vivía no llegaba a los 50.000 habitantes. Y digamos que esto condiciona muchísimo a muchos niveles, sobre todo porque son ciudades de provincias que no toda Castilla y León como autonomía, pero sí desde luego hay algunas provincias más pequeñitas, concretamente la mía, que carecen de programas culturales. Y cuando digo esto es a muchos niveles. O sea, no había, por ejemplo, una cartelera teatral, el cine se veía en doblaje, no hay exposiciones, no hay unos estímulos que, digamos, como artista, quizá hay gente que los tenga mucho más normalizados o, bueno, que esté más habituadas a, pues, no sé, asistir a un concierto, ¿no? Algo tan sencillo como salir de casa y decir, bueno, pues esto, como adolescente, digo, ¿eh? O incluso como niña. Eso no existía. Entonces yo vengo de un contexto donde hay muchísimo silencio. Es una ciudad muy mística, no sé si tenéis algún tipo de referencia, ahora que está justo la película Teresa a punto de estrenarse, por cierto, el 22 de noviembre, de una amiga mía, Paula. Bueno, pues quizá alguna tenga cierta relación. Es una ciudad bastante medieval y, por tanto,
muy retraída, o sea, muy, sí, como muy para adentro, o sea, no existía nada estimulante dentro de lo artístico. ¿Cuál para mí fue un poco el contraste? Mi familia sí tenía mucho interés en lo cultural. Entonces, por ejemplo, nosotros viajábamos mucho a Madrid y he visto pues, expos que me han marcado de Mankiewicz, por ejemplo, ¿no? Ver con 11 años o ir al Prado y ver Caravaggio muy joven, muy niña. Entonces, digamos que ese lado también creo que me ha condicionado porque soy una persona que se desplaza sin ningún problema para ver cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, para, no sé, para ver un concierto, puedo cambiar de país o sea, creo que esto también me ha generado como, pues, ¿no? este lugar de viajera, de andariega, ¿no? Que también tenía Santa Teresa de Jesús. También esta figura vendrá un poquito más tarde, es una mujer que por encima de monja y por encima de esta cosa más mística fue la primera literata, tiene muchísima importancia, luego lo veremos, pero creo que de alguna manera esa sombra planeaba, ¿no? Dentro de mi adolescencia sobre todo. Tenía aquí un esquema para que no se me perdiera nada. Un momento. Vale, entonces, dicho esto, por ejemplo, hay algo que también creo que puede ser interesante de contaros, es que yo no conservo ninguna amistad, por ejemplo, de mi ciudad. O sea, no tengo, si bien me desarrollé, pues eso, como niña o como adolescente, sí que he contado en alguna entrevista que en la adolescencia especialmente, en primero y segundo de bachillerato, yo recordaba como cada vez que me levantaba decía, hostia, un día menos aquí, ¿no? O sea, ya, ya me voy de aquí, ¿no? Ya unas ansias muy grandes por salir de una ciudad en la que no encontraba y no me ubicaba y si bien sí que me desarrollaba y bueno, podía tener pues ciertos momentos amistosos, sí que había como un anhelo de algo desconocido que yo entendía que ahí no estaba, ¿no? Y que sí que vivía a lo mejor cuando me desplazaba a ciudades como Madrid, siendo más pequeña. Dicho esto, bueno, en mi familia hay una gran pasión por la música, concretamente el jazz, ¿no? Es como una cosa que está constantemente en mi casa, se escucha, la música clásica. Yo me formo de niña como violinista. Hay cierta tendencia en mi casa a las actividades extraescolares, ¿no? Entonces hay un punto en el que yo, no sé, recuerdo estar desde dar clase de jota, ¿no? Que parece algo como un poco, no sé, raro, que luego, fíjate, tiene su consecuencia dentro de mi absoluta obsesión por lo que es el folclore, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con el folclore, sí, desde en viajes concretos, ¿no? Ahora justo acabo de venir de Australia, o en Canadá, hay como una especie de búsqueda constante allá donde piso de cuál es la tradición, cuáles son los bailes, qué es lo que se canta, pues no sé, en México, por ejemplo, también, ¿no? Ha sido como una parte que luego sí que he ido asimilando más como artista, pero bueno, me interesa mucho. Entonces hay como una obsesión en mi familia de las actividades extraescolares, ¿no? Yo no sé si vosotras, pero hay un momento en los 80 en que las niñas tienen que aprender un montón, las niñas y los niños tienen que aprender muchas cosas y, pues, no sé, el inglés, por ejemplo, a día de hoy no lo hablo bien, pero yo recuerdo, sigo estudiando, o sea, creo que no hay en toda mi vida un año que yo no haya estudiado inglés. Creo que esta frustración a día de hoy también está presente en muchas cosas. Y por supuesto la niña tenía que tocar el violín, ¿no? O sea, un instrumento. No un instrumento, era el violín, claramente. Yo me formé como pianista, bueno, en clases de muy pequeña, pero luego en el conservatorio mis padres querían, ¿no? Como el violín era el instrumento por excelencia, una cosa como muy femenina aparentemente para ellos. Y quizá esto también me dio unas características que no he sabido apreciar hasta más tarde. Para empezar, la gestión de la frustración, ¿no? Cuando tú te enfrentas a un instrumento y nadie en tu familia es músico, y esto lo digo por si en algún caso alguien tiene familiares cerca o hijas o hijos o está pensando en esto, hay que hacer un acompañamiento real, porque el instrumento, concretamente los que son más melódicos, ¿no? El instrumento del violín es muy solitario, es muy ingrato, ¿no?
para los que aprendemos o las que aprendemos y especialmente para la familia. O sea, es insoportable, ¿no? Los 3 primeros o 4 años de no, incluso diría 5 o 6, ¿eh? De formación, nadie te quiere cerca, o sea, excepto cuando ya te sabes la canción y sales de ahí de tal y en Navidad les tocas un poco, nadie quiere saber nada de ti porque es horrible lo que sale, ¿no? Entonces, bueno, yo me formé, esto también te aparta un poco, ¿no? Porque tú tienes tus clases, ahora creo que ya hay institutos, incluso colegios, donde bueno, se fusionan, pues puedes ser músico y esas clases están incluidas en tu formación en el instituto. En mi momento no, ¿no? Eran como estudiar dos cosas a la vez. Yo iba al instituto o al colegio por la mañana y por la tarde eran horas en el conservatorio. No sé hasta qué punto esto tenía mucho sentido, la verdad, porque porque no te da tiempo a asimilar. O sea, estás como aprendiendo, intentando salvar, no tener horas y sigues como siempre con la lengua fuera. Al menos esta fue mi experiencia, ¿no? Son clases desde, pues, no sé si hay algún músico aquí, pero es desde música de cámara, orquesta, coro, lenguaje musical, piano complementario, composición, y no tienes vida, ¿no? O sea, realmente entiendes que la gente que ha estudiado instrumentos como que se se casa con eso, se casa con ese objeto. Y son horas y horas de estudio que, bueno, te vas llevando y quizás si no tienes esa vocación, que, como era mi caso, ¿no? Yo no creo que el violín fuera mi vocación en absoluto, pues será una especie de lucha que luego ha salido en muchos aspectos artísticos de mi carrera. Esa lucha brutal por algo que se te da bien inicialmente, pero de la que no tienes el más mínimo interés, ¿no? Porque es interpretar piezas que es verdad que te dan, no sé, pues te dan un conocimiento y es una forma de expresarse increíble. Creo que la gente que toca un instrumento nunca va a estar sola. Eh, Quizá es una disciplina a la que puedes recurrir cuando estás alegre y en mi caso especialmente cuando tienes momentos de mucha soledad y mucho duelo, pues eso funciona como en mi caso, vamos, como un lugar de recurso de mucha serenidad. Bueno, entonces, me formo como violinista hasta, pues eso, hasta incluso la universidad. Dentro de este momento de Ávila, que no quería, o sea, no quiero pasar por alto porque vais a ir viendo cómo eso tiene unas semillas muy grandes, decido escoger humanidades en un momento en el que todas mis amigas o todo el mundo entiende que lo económico o lo social, ¿no? ¿Cómo se decía esto? El bachillerato de humanidades era una rareza. De hecho, éramos 4 personas. 4 personas, sí. 4 mujeres. Que estudiábamos griego, latín, filosofía. Bueno, pues también esto fue todo un bombazo, ¿no? Decidir aprender latín y examinarme incluso de selectividad. O sea, yo tenía, mis exámenes no eran matemáticas o tal, era latín, traducción y griego a tope, ¿no? Con 13 años. Entonces nos tradujimos, por ejemplo, La República de Platón, algo que también ha marcado mucho. Y en latín, bueno, es que latín, el profesor de latín, que desgraciadamente ha fallecido este año, que en realidad os he dicho que no conservo amigos del instituto, pero los amigos que conservo son mis profesores, que han seguido siendo amigos míos hasta ahora. En concreto, Francisco de Pablos, Ruiz de Pablos, que me ha ayudado en varios procesos creativos a posteriori, era mi profesor de latín, que falleció hace unos meses solo, y es una persona que, digamos, me ayudó mucho me educó en la mirada un poco al mundo, ¿no? Dentro de toda la etimología o todo lo que puedas aprender de latín, que aprendíamos poco porque él desde luego se encargaba de llegar a clase y nada más llegar a clase nos decía, ¿ustedes saben quién es Isabel de Portugal? Y nosotros con 13 años decíamos, no tenemos ni idea. Bueno, pues ustedes no tienen ninguna necesidad de aprender latín si no saben quién es Isabel de Portugal. Entonces, las clases se sucedían y todas suspendimos, evidentemente, selectividad latín, la suspendimos todas, porque así nadie tradujo muy poquito de latín. Dicho esto de alguna manera ya era una tendencia. Yo ya eligiendo estas asignaturas
estaba claro que no podía optar a unas carreras que tuvieran que ver con, pues eso, con números, ¿no? Porque no me había formado ahí y tampoco, la verdad, era muy buena. Así que a los 17 años, mi cumpleaños es en diciembre, muy jovencita, decido irme a Madrid. Decido no, yo me hubiera ido fuera de España, pero como no había acabado el violín y esto era un must, pues llevaba, yo qué sé, 9 años estudiando, no había manera de convencer a mis padres de dejar esto a medias, ¿no? O sea, ya que te dicen, ya que llevas 9 años, ¿cómo vas a dejar el violín ahora, no? Entonces, nada, me solicité el traslado y empecé a dar clase los últimos años que me quedaban de violín en el Conservatorio Arturo Soria en Madrid. Esto también fue un temazo porque conocí lo que era la música de cámara, que para mí está muy relacionada con el acto escénico. Esto no lo supe hasta más tarde, pero encontré un sentido y sin ninguna duda una razón de estudiar un instrumento cuando entré en contacto con un profesor que se llamaba José Manuel Cuadrado, en el Conservatorio Arturo Soria, donde analizábamos de una manera muy profunda todas pues no sé, tocamos cuartetos de Beethoven, los Rasumowski, tocamos Borsak, tocamos Mozart, por supuesto, y ahí empecé a entender un poco lo que era, sí, lo que era la música en conjunto desde un lugar mucho más profundo, ¿no? Y, y tomé una decisión, que era qué carrera hago, ¿no? Cuál sería para mí el lugar pues de estudio. Y sin valorarlo mucho, pues dije, bueno, pues historia del arte, ¿no? Porque mi profesora del instituto, amiga, por supuesto, la rubia, pues era la mejor profesora que yo había tenido y el amor por la historia del arte creo que, bueno, pues lo tenía en mí. Pero no fue de verdad, y a día de hoy lo pienso, una decisión muy consensuada. De hecho, ojalá hubiera podido salir fuera, ¿no? Que es algo que también este anhelo está en mí y siempre he tratado como en mi práctica artística salir, ¿no? E intentar todo el rato salir como algo que no he podido cumplir en muchos momentos de mi vida. Así que llego a Madrid a la carrera de Historia del Arte y me encuentro bueno, con que no habiéndolo elegido mucho, sin duda tenía bastante sentido. El primer año lo completo sin ningún problema, me aplico bastante, con mucha soledad, porque no conozco a nadie en Madrid, porque soy una chica de provincias, porque todo me pilla bastante grande, y porque todas mis amigas se han ido a Salamanca, como procede en Ávila, y yo me quedo un poco como colgada aquí en Madrid, ¿no? Pero bueno, empiezo a salir por la noche, empiezo a ir a garitos de jazz, ¿no? Si hay algo que, como os decía, ha estado en mi vida, pues empiezo a ir a sitios de jazz y doy con mi lugar de salvación como espacio, sin ninguna duda, marca también mi vida, es el Johnny. No sé si cuántas de vosotras conocéis este colegio mayor, que está cerrado ahora mismo. El Colegio San Juan Evangelista es un colegio muy importante dentro de, pues eso, se imprimían octavillas en contra de la dictadura, por ejemplo. Fue un colegio muy activo a nivel cultural. Allí han tocado músicos como Stefan Grappelli, dio su último concierto allí Camarón. Los propios colegiales eran personas que se autogestionaban, era algo que a mí me pillaba completamente fuera bueno, de mi entendimiento. Y ahí empecé en un grupo de teatro que se llamaba Teatro 13, liderado por Abraham, se llamaba el chico. Es un teatro universitario. Y fue tan catártico, ¿no? Yo tenía papeles muy pequeñitos, pero bueno, entré en contacto con la gente que lo estaba haciendo y sobre todo el lugar y entendí que yo debería estar en ese colegio mayor. O sea, que para mí era muy importante vivir el día a día con personas de mi edad y que no lo estaba teniendo porque yo estaba en un piso aparte. Así que me aventuré y pedí entrar. Era muy complicado porque allí había dos perfiles claros. Unos eran los artistas en el Colegio San Juan Evangelista y otros eran, no sé si lo podéis buscar vosotras mientras os hablo, el Johnny, pero bueno, es un colegio de verdad mítico que ha sido ocupado hace relativamente poco y se ha dejado, bueno, hubo problemas muy serios con la gestión, lo querían meter a un fondo de inversión, creo que era Unicaja, y entonces como que hubo ahí una especie de boicot y al final se abandonó ese colegio y está ahora mismo prácticamente en ruinas.
pero bueno, parece que hay un movimiento bastante fuerte. Ha salido un artículo hace poco en el País Semanal donde se va a recuperar. Bueno, pues este espacio, eh, finalmente yo conseguí entrar al estar en el grupo de teatro y viví en la primera habitación mixta del colegio. Estamos hablando de un colegio de gente que no tiene los recursos económicos, pero sí tiene pues un coeficiente intelectual muy alto o una práctica artística que demuestra para poder entrar. O sea, era muy difícil entrar en el Johnny, muy complicado. Al estar en el colegio o en el grupo de teatro, bueno, tengo un acceso más directo a la dirección y finalmente, bueno, como que expongo un poco por qué me gustaría estar allí y entonces la respuesta es, bueno, hay una sola plaza en todo el colegio y es con un chico en la habitación. Estamos hablando de habitaciones de 2 metros cuadrados, enanas. Y yo dije, bueno, pues me parece bien. Además conozco a Gorka, que era también de mi grupo de teatro, me parece fenomenal. Claro, esto fue recibido en mi casa como, bueno, como una amenaza, literal. O sea, ¿qué pintas en un colegio mayor viviendo con un chico en 2 metros cuadrados? No entendemos nada, ¿no? Poco a poco esto fue calmándose, pero así como a primeras, digamos que fue un shock también para mí, o sea, como entrar en contacto con tanta libertad, literal, ¿no? O sea, no había, en este colegio mayor no existía, a diferencia de otros que están en ciudad universitaria, no existía un horario, no existían reglas, o sea, las reglas las poníamos nosotros y autogestionábamos nosotros. Y para mí esto fue muy importante, ¿no? Comenzar en la vida universitaria así, con gente que, sí, bueno, eso, que se autocoordinaba. O sea, entonces empecé a ser la secretaria del Club de Música, que era una institución muy potente dentro del Johnny. Como os decía, allí dio conciertos Miles Davis, era una institución dentro del Festival de Jazz de Madrid. El Johnny era una sede importantísima. Entonces, de repente me vi con unas responsabilidades fantásticas y que te hacen madurar enseguida y entender qué quieres. Por ejemplo, pues teníamos en un colegio de seis plantas, había espacios donde los propios colegiales se coordinaban para hacer botellón, ¿no? Algo que a mí, por ejemplo, en mi ciudad nunca me había interesado nada, ¿no? Nunca había ido de botellones con mis amigas porque me parecían, la verdad, bastante aburridos. Entonces yo me unía luego igual a la discoteca o tal, pero sí el momento botellón conjunto no me apetecía nada. Sin embargo, allí me parecía como que era un momento de encuentro precioso, ¿no? Y entonces había 6 plantas donde todos los colegiales de diferentes edades pues se coordinaban y ahí había muchísimos músicos y muchísimos artistas. Entonces empecé como a tener un contacto, pues eso, más directo con el tejido, más joven y universitario. Ahí empezó sin ninguna duda el teatro. Nosotros empezamos estas obras se representaron, competimos en los certámenes de teatro universitario y eso quedó en mí, ¿no? Yo quería dejarlo todo. O sea, fue un momento, un punto de inflexión en el que yo decidí que quería dejar todo, el violín, la carrera, mi vida en general y dedicarme al teatro. Evidentemente, mis padres pusieron el grito en el cielo y dijeron que de ninguna manera, que no había ni dinero ni había nada si no se acababa por lo menos el violín. Así que me aparté precisamente de lo que más me gustaba, que fue el teatro, y me dediqué a acabar por lo menos el violín. Durante ese tiempo entendí que había una escuela de arte dramático aquí en Madrid y que era un poco la vía por la que tenía que pasar para llegar a ser actriz. Pero antes, pues se me cruzaron en el colegio mayor varias personas que estaban dentro de la ECAM, la Escuela de Cinematografía de Madrid, no sé si la conocéis. Y entonces, bueno, pues dije, bueno, igual también, no sé, pues el cine, la música, hice las pruebas de la ECAM y entré. Entonces, pues puse un poco esto del teatro, ¿no? Dije, bueno, creo que por aquí también puede haber algo, también tiene sentido con la música, entonces me metí en la especialidad de sonido. Entrar en la ECAM y estar en el Johnny ya fue como, sin ninguna duda, encarrilar todo ese lugar que yo decía que existía, ¿no? Desde mi infancia y que no había encontrado, ¿no? Encontré todo, encontré no sé, desde un punto de vista existencial todo aquello que lo que me hubiera gustado estar siempre. Y entrar en la ECAM, pues fue muy importante. Yo compartí ese primer año que en el primer año
del ECAP son 3 años, o por lo menos en mi época, que estamos hablando de 2002, 2003, en esa época las asignaturas eran el primer año comunes prácticamente. Entonces tenías, pues, yo si me dedicaba al sonido, pues a lo mejor tenía 2 asignaturas especializadas y el resto era producción, con Pepe Nieto, composición y música. O sea, de repente entrabas como con profesores muy poderosos en asignaturas comunes con los directores, con los que estudiaban dirección, guión, producción. Y, por ejemplo, yo coincidí con, era la generación de Ruiz Sorogoyen, estaba en mi clase, la generación de Alex de Paula, que es su director de foto, la generación, bueno, de Caballo Films, básicamente, de Borja, Soler, de Sergio Jiménez, que él ha ganado el Goya a mejor montaje por el año del descubrimiento, hace 2 años. Entonces, bueno, ese primer año fue también crucial. Conocí a muchísima gente, más mayor que yo en ese momento, yo era más jovencita, pero empecé a consumir mucho cine y a entrar en contacto con algo completamente desconocido para mí, ¿no? Que era, pues eso, crear cine, empiezas directamente a rodar y estás en contacto. Esto tuvo un sentido, pero cuando yo acabé el primer año, todos mis amigos, pues eso, Sergio, José Tirado, por cierto, que es un gran director de arte que acaba de rodar, pues eso, con Rui es el director de arte, Marta Loza también es una directora y guionista ahora mismo, que también estaba en esa. Todos me decían, mira Julia, ¿tú estás segura de que quieres hacer sonido? ¿Tú estás segura de que ese es tu camino? Y yo no sé, con esa convicción de, sí, claro, ¿no? ¿Por qué dudáis? Entonces, la cosa como de hermano mayor o de hermana mayor que te ven desde fuera y te dicen, pues no sé, ¿no te parece que igual no es, igual, no sé, a lo mejor hay otras cosas que te gustan más, no te vemos mucho, eh, eres mucho más expansiva, te desnudas en todas las fiestas, no sé qué, es como que dentro del departamento de sonido es raro, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues eso, ¿no? Esto fue tomando fuerza y retomé la idea de la RESAD, me preparé las pruebas a pesar del no rotundo de mi familia y dije, bueno, si paso las pruebas de la RESAD, que son muy complicadas, era el momento de UPA Dance, ¿no? Y no sé si conocéis esta serie, hay una serie que creo que ahora de hecho están retomando, pero en ese momento tenía muchísima fuerza, que era una escuela de teatro y de danza y tal. Entonces, de repente, se presentaba muchísima gente, tanta gente que cuando pasamos los exámenes, que quedábamos, yo creo que éramos como unos 40 al final, solo entraban 24, 12 por clase. Y había veces que al presentarse tanta gente, la Comunidad de Madrid aceptaba como 4 personas más. Bueno, pues en mi año yo quedé, si eran 24, pues yo quedé la número 25, ¿no? Como a una plaza de entrar en la RESA. Y cuando pregunté por este momento, esta práctica de que a veces dejaban entrar a 4 personas más, me dijeron no, pero este año es imposible porque, bueno, porque no hay dinero, porque no tal. Bueno, y en un arranque que luego me caracterizará durante el resto de mi vida, pues decidí preguntar quién es la persona que decide esto, ¿no? O sea, quién es, ¿no? Me personé en la dirección de la RESAD y dije, bueno, ¿quién es la persona o el político o el despacho donde se decide quién entra y quién no? O quién da esas 4 plazas y quién no. Y me dijeron, esto no te lo podemos comunicar porque esto no sé qué. Dije, bueno, pues yo sé que en la presentación de la RESA dentro de una semana viene Esperanza Aguirre, imagino que vendrán todos sus tal, pues se lo tendré que preguntar a ella directamente y le diré que por qué no tal. Bueno, entonces claro, esto se recibió un poco como una amenaza, en plan, como que, pero ¿qué pasa? ¿Que vas a parar a Esperanza Aguirre a preguntarle? Digo, pues sí, mira, si usted no me dice el nombre, pues tendré que preguntárselo a ella, ya que yo sé que va a venir. Tal. Bueno, al día siguiente estábamos los 4 dentro de la RESAD. O sea, fue como, dije, bueno, pues nada, está claro que hay que quejarse y hay que ver vías. Entré en la RESAD, son 4 años de formación, me absorbió completamente, o sea, yo desaparecí de la vida social y personal. Esto es una formación muy, muy, muy bestia, en concreto mi especialidad era la textual, hay gestual y hay textual, y entonces, bueno, pues te formas como una actriz de teatro clásico, es decir, verso, esgrima, expresión corporal, ballet, o sea, tienes una formación, para mí, excesiva. O sea,
Y me recordaba un poco, ¿no? A lo que os comentaba en su momento de ir al colegio, al instituto e ir al conservatorio, ¿no? Era como que estaba reproduciendo un poco aquella locura, ¿no? De no tener vida y no tener nada. Entonces yo iba a la universidad y luego iba a la RESAD. Y todavía no había acabado violín, tenía asignaturas. Entonces yo tuve como 2 años de mi vida que era pues una especie de, no sé, de caos de asignaturas. Pero bueno, la RESAD sin ninguna duda fue una elección. A día de hoy yo creo que no he vuelto a pichar la RESAD, creo que fue tan intenso y tan extremo, ¿no? Esa formación que yo acabé muy saturada, ¿no? Con mis compañeros. Pero el tercer año, son 4 años, el tercer año decidí hacer un intercambio. Ya había acabado el violín, por fin, ya podía tener esa libertad y me fui a Londres. Esto fue el comienzo de toda mi trayectoria artística. Y además que es que yo lo sabía. O sea, yo sabía de niña que en el momento en que yo me fuera iba a entender muchas cosas. O sea, tenía como todo el rato esa pulsión, ¿no? Interna. Quiero irme fuera, quiero ver qué pasa fuera, quiero formarme fuera. Bueno, que quizá ahora parece una cosa muy accesible, ¿no? Y dices, bueno, pues fíjate, coges un avión y te vas. Pues no era tan sencillo, o al menos desde mi punto de vista no era algo tan accesible. Y ese intercambio, ¿no? Que te permiten las escuelas, era como un Erasmus, pero de interpretación. Yo me fui a Londres a una escuela que se llama Ross Bruford College y me apunté en yo y Enrique Jimeno, un compañero mío de clase, nos apuntamos al ETA, European Theatre Art. Entramos en un segundo curso, ¿no? Ellos ya llevaban un primero y un segundo. Bien, esto, o sea, como que reventó todo lo que yo había hasta ahora estudiado. Por primera vez, un profesor o una profesora nos trataba de tú a tú y nosotros podíamos dar las clases. O sea, a ti te decía directamente, mira, yo mañana no voy a venir, da tú la clase. Esto era impensable. O sea, en la jerarquía, desde que yo me había formado como violinista, como en el instituto, en la universidad o en la RESAD, las jerarquías siempre eran muy marcadas. En este lugar, en este espacio, no. O sea, todo era horizontal y todo era... bueno, tú tenías la responsabilidad, claro que sí, puedes aprender y puedes desarrollar, pero tú tienes mucho que aportar también, ¿no? Tú también tienes que enseñar aquí cosas. Y esto, por ejemplo, me lleva a relacionarlo directamente con mi incipiente y mi primeriza experiencia como directora de cine, en una película que acabo de codirigir con María Giselle, que nos hemos puesto como, sí, como pauta, como objetivo, la horizontalidad dentro de la creación. Y a mí me viene, sin ninguna duda, por este año, ¿no? Este año en Ross Bruford College. No solo por eso cambió la cosa, sino que yo ahí descubrí el cuplé. El cuplé, que ha marcado los primeros 10 años de mi práctica creativa, fue gracias a una traducción de La Flor de Otoño, se llamaba la obra de teatro, se estaba traduciendo bueno, para representarse allí, no sé muy bien por qué, que hay una película de Pepe Sacristán, pero es una obra de teatro. Y en un momento dado se canta un cuplé, creo que era Rosa de Madrid. Entonces, claro, nos preguntaron, sabían que había gente española allí y nos preguntaron, oye, ¿nos podéis indicar un poco cómo se canta esto o bueno, cómo se baila? O porque había una sardana y un cuplé. Y no teníamos ni idea, pero ni idea. O sea, yo no sabía, o sea, había oído de la palabra cuplé, pero me parecía como una cosa, no sé, de otro siglo y sin ningún interés, vamos. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando empecé a investigar? Y era lo más interesante del mundo. Me parecía rarísimo que en una escuela de arte dramático como la RESAD, yo creo que ahora sí que lo imparten o al menos lo estudian, pero en ese momento nadie me había hablado de cuplé ni del género ínfimo, ni del género o sea, frívolo, ni de la psicalipsis, ni de muchísima terminología escénica que estaba en sintonía completamente de lo que estábamos estudiando, ¿no? Así que me prometí que a la vuelta de Londres me iba a poner un poco con este tema. O sea, me quería investigar. Todo esto diciéndoos que durante todos estos años yo nunca dejé de estudiar historia del arte.
Afortunadamente te permitían coger pocas asignaturas, entonces yo iba sacando asignaturas que me interesaban en ese momento y esto me permitió acceder siempre a una de las mejores bibliotecas que existen en la Comunidad de Madrid, que es la Biblioteca de Filosofía y Letras de la Complutense, en la que yo he pasado creo que más horas que en ningún otro sitio de esta ciudad, que es en esta biblioteca. Bien, pues acabamos la formación en la Rose Bruford College. Em, por supuesto, nos dieron muchísimas herramientas para generar tus propios espectáculos. Esto es algo que a mí, por ejemplo, me impresiona, ¿no? Que no se diera en la RESAT y era como que tú aprendías, no sé, como actriz, por supuesto tenías una dicción perfecta, a nivel de un cuerpo muy accesible, muy preparado, pero nunca te daban como el horizonte, digamos, ese horizonte que también en Ávila, que tampoco existía, ¿no? Como artístico. Por eso estoy convencida de que mucha gente de mi generación y quizá todavía hoy en comunidades como Castilla y León no se plantean ser artistas porque no hay unos referentes y sin ninguna duda no hay como uno, o sea, es que no existe, o sea, no lo puedes ni proyectar porque para ti no, ahora con internet es otra cosa, pero bueno, esto pasaba también, ¿no? Como en la propia Resat, o sea, tú misma eh, tienes que generar tu propio trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si tú no entras en ¿cómo se llama esto? Que era como el objetivo de todos los que estábamos en la Resat estudiando, la compañía de teatro clásico o en la joven. ¿Qué pasa si tú no entras ahí? ¿No? Que es para lo que aparentemente estás súper formado. Entonces, afortunadamente en Londres nos dieron todas las herramientas, nos dijeron, ¿tú quién eres? Porque tú solo puedes ser, o sea, tú has nacido en este lugar, has hecho esto, te has formado aquí, tú tienes algo que no tiene nadie más, que es, exacto, una vivencia y tu biografía, pues desde ahí es donde tú tienes que crear. Ese, ese aprendizaje se quedó en Enrique Jimeno, que será una figura muy importante también en mi carrera, y volvimos. El cuarto año de la RESAT, no sé si lo sabéis, ya es una cosa como mucho más libre, ya trabajas con la gente que tú eres más afín y generas un trabajo fin de carrera en conjunto. Yo allí conocí a María Folguera, alguien muy importante en mi vida, que sigue siéndolo. Ahora mismo ella dirige el Circo Price, es novelista, es dramaturga, bueno, es millones de cosas, es gestora cultural. Y en ese momento las dos coincidimos en la RESAT en un cuarto año. Ella escribió un texto que se llama Hilo debajo del agua, en la que también estaba Violeta de la Tristura. Y por primera vez generamos pues eso, un trabajo en conjunto que estuvo muy bien. El de fin de carrera lo escribió Lola Blasco, Premio Nacional de, de Teatro, no sé hace cuánto tiempo, creo que hace como 4 o 5 años, y Lola estaba también en ese momento. Con esto quiero deciros que para mí también el contacto con todas las personas en los lugares de formación y cómo eso se iba convirtiendo en trabajos comunes ha marcado también muchísimo, ¿no? de mi trabajo, especialmente en los espacios de formación, en mi caso, ¿no? Hay gente que a lo mejor los conoce después o trabajando. En mi caso sí que es verdad que la parte académica siempre se ha mantenido mucho luego en mi trabajo posterior. Bueno, hacemos este proyecto de Lola que se llamaba El caballo JO, en referencia a Jesse Owens, el atleta que ganó las Olimpiadas de Berlín cuando estaba justo el nazismo, ¿no? Un atleta africano, ¿no? Como justo en un momento donde el auge, eh, pues eso, ario, estaba como, somos, ¿no? Somos el, eh, el pueblo perfecto. Bueno, fue muy, muy interesante esta obra y digamos que sentó un poco las bases de las personas con las que yo quería trabajar. Enrique Jimeno, que os he hablado de él, que vino conmigo a Londres. Ahora os voy a empezar a poner vídeos. Si queréis hacer, oye, ¿tenéis alguna pregunta? Yo creo que podemos hacer un momento de pausa y de pregunta, que me encantaría, no sé, que me dijerais algo, no sé, no tiene por qué ser una pregunta, puede ser una aportación o no sé, ¿qué os parece? Llevo 45 minutos hablando. Uy,
Tu pierdo suono in coppia e giornalette e mamma ti minaccia e padre ti s'arraccia. La capa sti fumette guardando dentro specchio vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood e questa scusa in studio più. Oh torero ti si piazzata in capo stu sombrero dice che si spagnolo è un ugno vero che naccari in da sacca vai a ballare mescolando bolero ciacciacchi con brugliato torero tu sti basetta sudamericano uno sigaria vani a gamba se le picche torero torero olè e fatta giacchettella corta corta che casoncella stritta che oriccioli in fronte te rida gentarete non t'importa te sento un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe per le vie di Hollywood e innamorata tu non te voglio più e torero te si piazzata in capo stu sombrero dice che si spagnolo è un ugno vero che nacchere in da sacca va a ballare. No me viene este vestido, me lo voy a tener que Fuera, Sala, ponte otro. no me viene. Torero, questi basetta sudamericano, uno sigaria vani a gamba se le picche, torero, torero, olè. Cago en la hostia. No se pinta, Quiero comprar esto pensión no se compraba, Parezco un carne. Las perlas. Americano, questi sigaria vani a gamba se le picche, torero, torero, olè. Roto también. ¡Sí, está el coño de bailar burlesque! Hacer. ¿Qué hago? A los chinos. Bueno, lo paro aquí porque los tiempos, ¿no? Los tiempos de esa época, ¿no? De hace como 15 años, son mucho más largos que los TikTok, ¿no? Que ahora son 30 segundos. Pero bueno, aquí para mí, y lo veo ahora y me da mucha ternura, ¿no? Bueno, estoy viendo como muchas cosas fundacionales, ¿no? Estoy viendo mucho erotismo, ¿cómo se dice? Mucho desafío, muy desafiante, o sea, una cosa como, pues eso, muy originaria. Entonces, Enrique para mí fue una figura muy importante, juntos construimos y decidimos construir un lugar desde el que hablar. Y lo llamamos de la Purísima. No es baladí porque Enrique es valenciano y esto nació en Valencia en una noche así como muy de madrugada, pues me caí, ¿no? Y de repente vino no sé qué carrer de la Purísima y dije, claramente esto
tiene un sentido, ¿no? De la Purísima tiene muchísimo sentido, porque es muy italiano. En ese momento, aunque os hablaba antes del cuplé, y eso ahora veremos que sí que tiene sentido, el universo italiano era lo que para mí me diferenciaba, o sea, porque había muchísimos grupos de jazz, o sea, aquí esto está lleno y gente muy buena, digo, ¿qué puedo aportar yo en este panorama que pueda interesar y que me interese a mí, sobre todo? Entonces, bueno, María Folguera era una apasionada de la música italiana, concretamente la napolitana, así que me pegué ahí un buen repaso de lo que era Nápoles. Estáis escuchando justo a Renato Garozzone, que es un tipo, bueno, que aparte estuvo de gira en España mucho tiempo, toreros, como esa mezcla, ¿no? de su pasión por el país mediterráneo vecino, y me hacía como mucha gracia. Entonces aquí empezamos como a crear. Es que es como un momento de creación, decir, bueno, vamos a hablar. Entonces, esto fue muy divertido. Empezamos a tener como entre la gente, colegas, pues esto no se hacía, no sé por qué, pues no se usaba un flyer o un tal. Esto básicamente eran los flyers, o sea, creo que nuestro primer momento de creación eran los flyers de los conciertos, era donde nosotros nos lo pasábamos fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, este fue un primer concierto, como os decía, yo creo que el primer concierto de mi vida, pues en Puerta de América, hay un momento, ¿no?, en que me estoy enfadando y que digo, pues esto es una mierda, ¿no? En plan, estoy cantando jazz y me parece una mierda, esto es un coñazo, ya no quiero esto, ¿no? Entonces yo estoy como a mí misma contradiciéndome, que esto también será una característica de la Purísima, ¿no? Siempre en la contradicción, siempre en el, bueno, en el no me gusta, pero lo he hecho, pero entonces lo voy a cambiar, ¿no? Y así fuimos llegando como a lugares, bueno, este es el famoso Puerta América, ¿no? Es un mambo italiano, o sea, todo el neorrealismo italiano, Da Sica, o sea, Vittorio Da Sica, Fellini, todo esto era un poco como el universo y todas esas faldas, y también como Enrique, pues eso, pensaba mucho pues la parte más visual, ¿no? Y era todo como una reproducción, pues eso, muy Sofía Coppola, todo esto era como los comienzos, ¿no? Es decir, vamos a anclarnos en un lugar. Lo que era interesante, ahora que justo está tan de promoción aquel nen, ¿no? Que este señor que hacía monólogos entre, ¿no? Es que no recuerdo su nombre, ¿no? El humorista catalán. Pero bueno, que él hacía monólogos, ¿no? Entre canción y canción. Digamos que esto también empezó a ser como una cosa muy habitual dentro de los conciertos, ¿no? Había mucho monólogo, mucha cosa de interpretación, que era al final donde nos habíamos formado. Y bueno, me hace gracia como ver este Puerta América en el año 2009, ¿no? Porque luego veréis el último concierto de la Purísima, que fue en los Teatros del Canal, ¿no? Como, no sé de hecho si está, voy a ver si lo tengo aquí. Esto es una cosa fundacional, ¿no? Primero, y esto es, no sé si lo veis ahí, ¿se ve filming ahí en vuestro Zoom? Pues que el último concierto fueron 70 músicos en escena, el grupo de jazz que habéis visto ahí se mantiene, ¿no? Está Gonzalo, está... Nada, no va a estar. No. Vaya, qué pena. Bueno, pues nada. Entonces... Quiero decir, cómo evolucionó, son 10 años, ¿no? La muerte de la Purísima son 10 años, de 2009 a 2019. Eso es un proyecto mastodóntico que generé como directora de escena, eso fue. De hecho, estuve nominada a los premios Valle Inclán por este proyecto, y eso fue como tuvo una lógica, ¿no? O sea, empezábamos con un paso doble, digamos que ya no era la música italiana, sino una cosa muchísimo más tradicional, 70 músicos en escena, que era una formación, una banda municipal, creo que era de Boadilla, y empieza el concierto como un resumen de todo lo que fuimos y todo lo que se gestó. Os animo, si tenéis filming o si en algún momento os apetece, pues ese concierto la verdad es que está muy bien, son 40 minutos y se ve muy bien. Dicho esto, os pongo otro de los grandes momentos de este binomio, que fue Enrique Gimeno de la Purísima, ¿no? Ya... ¿Lo veis? ¿Y lo escucháis sobre todo? Sí. Sí. Vale, ahí voy. Ignorada, marcianita, aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita.
Bueno, no me deja. Ahí de verdad, ¿eh? Voy a dejar que se cargue. Bueno, como estáis viendo, esto es la Puerta del Sol. Estamos ahí en pleno... se anuncia el 15 de junio, pero esto no sucedió en junio. Esto sucedió, pues sería febrero, marzo. La gente está abrigada, con sus cazadoras, tal. Y digamos que este es el momento icónico de la Dolce Vita, ¿no? Donde entra en la fuente y tal, reinterpretado un poco, ¿no? Esto es uno de los flyers que decidimos con Billy Cafaro, que es un músico argentino maravilloso de rock, que bueno, nos gustaba mucho como que tuviera esa idea. Y entonces decidimos cómo hacer una primera intervención. Para mí esto es una performance. O sea, ya de repente se instauró como el hecho de invadir el espacio público, hacer cómplices a la gente con la que nos cruzamos, y que esto sin ninguna duda tiene una repercusión en una pieza, una cosa que la llamamos, que también está en Filming, que se llama Anatomía de una criminal, que yo creo que la debo tener aquí. Es algo que luego tuvo, bueno, eso, un recorrido. A ver. Anatomía tiene que estar por aquí. Aquí está. Eso sí que lo veis, ¿verdad? Julia, ¿estás bien? Que estoy bien, Javi. Ya, pues, ¿y por qué no sales? Quítame esta. Tenemos... ¿Cuánto ha dicho que valía? ¿Cuánto ha dicho que valía el cuadro, Andrés? 12.000 euros. 12.000 euros, cariño. ¿Qué te pasa, Julia? Que no me pasa nada. Andrés, no empieces ahora con los calendarios, que mira cómo está esta mujer. ¿Por qué te molesta lo de los 12.000 euros? ¿12.000 euros? ¿Yo valgo 12.000 euros? Este coño vale 12.000 euros, Javi. Por favor, ¿en serio se está enseñando el coño a todo el mundo? Me voy a llevar el cuadro. ¿Que te vas a llevar el cuadro? Me voy a de llevar el dónde? cuadro. ¿Perdona? Pero tenemos que ¿Cómo hablar. Que voy a entrar ahí y me voy a llevar el cuadro. Por favor, dejad ya de decirte... No te lo A ver. No tenemos tiempo. ¿No queréis vídeos de YouTube, ¿No queréis entradas? Pues a grabar. Claqueta final. Magma, toma 3. Bueno, pues para mí esto tiene mucho que ver, ¿no? Este momento tan, no sé, tan inconsciente, tan vámonos fuera, fue una idea de Enrique maravillosa, vamos a intervenir el espacio, vamos a apoderarnos del espacio, de lugares que nos representan, donde cruzamos, donde queremos, ¿no? Queremos confrontar. Y fue precioso, ¿no? Porque aquí acabó viniendo la policía. No os lo puedo poner porque no se carga, pero llegó la policía y hubo una detención, ¿no? Entonces, para nosotros fue como un momento de vamos hasta el final. O sea, esto es hasta el final. O sea, no hay miedo y no hay disculpas, ¿no? O sea, si nos queremos bañar en la fuente, pues nos bañamos, ¿no? Y si queremos generar una pieza tal, pues la vamos a hacer, ¿no? Y de alguna manera esto dio mucha fuerza al proyecto, a cómo de serios nos estábamos tomando nuestras propias decisiones. Por eso digo que para mí esta intervención, que esto es 2010 creo, puso un punto de partida, ¿no? En cómo iba a ser toda esta creación. Después de este momento, hicimos un flyer rodado por Borja Soler, que ahora forma parte, es uno de los directores de... Bueno, obviamente yo conservaba a mis amigos de la ECAM, se empezaron a interesar mucho por lo que estaba pasando, por lo que estaba haciendo, fue muy bonito, ¿no? Porque es gente que también estaba en la creación, y les pedí a Raquel Arano, una montadora increíble también de mi año, y Borja, que me ayudaran a hacer, bueno, un flyer, ¿no? Yo como que iba haciendo colaboraciones, ¿no? Vamos a decirlo, a llamarlo así. Lo voy a dejar en pequeñito porque me da miedo. Esto es en el mercado de Antón Martín, ¿no? Y esto ya es...
Joder, ¿este quién es? Alegra más la vista, ¿eh? Esa chica. ¿Has visto el cuadro puesto hoy? La chica tan maja y tan así, tan La chica natural, tan jamona. es artista y actúa el día 12 en el Teatro Nueva Alcalá. ¿En el teatro? Nueva Alcalá. Ah, en Nueva Alcalá. Día 12, a las 9 de la noche, sesión única. Bueno, pues esto fue ¿no? como una pequeña intervención, pero por lo que sea, en ese momento, Carne Cruda era un programa que se emitía en Radio Nacional. Se fijó en esto. Por eso me refiero, ¿no? Que cuando de repente nunca sabes qué va a pasar ni desde qué lugar se va a recibir las cosas que vamos haciendo. Éramos muy jóvenes y de repente pues esto gustó mucho, nos llamó Javier Gallego, fuimos lo estaba buscando ahora porque tienen los podcasts y sé que existe porque lo tengo en algún lugar, pero ese momento, creo que sí era 2010, pues nos llama Javier Gallego que vayamos al programa. Y a mí se me ocurre cantarle a él un cuplé en directo en Radio 3, que lo adapto, lo versiono y en vez de decir Ramón, el lindo Ramón, digo Javier, ¿no? Pues el cuplé Ramón, es el chico más mono de la reunión, es como muy divertido. Entonces se lo canto a él y esto genera, bueno, como un interés que si ya de por sí a mí el cuplé ya me estaba interesando y ya lo estaba investigando, eso de alguna manera detonó y dije, claramente esto hay que incluirlo en el repertorio, porque si gusta tanto, si está, ¿no? Si de repente ha conectado una melodía aparentemente tan antigua, bueno, tan lejana, vamos a decir, dije, bueno, pues nada, vamos a por ello, vamos a hablar de cuplé, ¿no? Dije, vale, un momento, que os lo pongo. A ver. Y entonces Borja, que había grabado este pequeño flyer, me dice, venga, estúdiate y vamos a generar un vídeo de qué es el cuplé. Os cierro aquí. El cuplé es un espectáculo musical interpretado por mujeres y realmente no importaba mucho la capacidad vocal de la cupletista, sino la picardía con la que se interpretase el cuplé. De hecho, la prensa no hablaba de canciones, sino de creaciones. No era igual escuchar, por ejemplo, el cuplé del Relicario por la Goya que por la Fornarina. Las referencias históricas que tenemos actualmente del cuplé no son donde realmente nació. Por ejemplo, Sara Montiel sería una tercera generación de cupletistas. Era un momento histórico que se despega de los cánones y de los parámetros decimonónicos, como podía ser la domesticidad y la casticidad. Que el cuplé llegase a ser el espectáculo más demandado por la sociedad de principios de siglo, tiene que ver con que tiene un carácter híbrido. Es decir, igual que la zarzuela, que es realmente de donde viene, la zarzuela era el género chico y el cuplé era el género ínfimo. Bueno, pues ambas, en ellas cabían perfectamente cualquier tipo de música. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso de La Purísima, lo que hemos hecho y lo que es perfectamente adaptable es mezclarlo con el jazz. Bien, pues nada, esto empezó a ser muy grande. O sea, ya obviamente había mujeres que representaban el cuplé, pero nunca hasta ese momento había alguien tan joven y supongo que tan formado y tan estimulada a muchos niveles por el cuplé, ¿no? Entonces esto empezó a tomarse en serio. O sea, yo, no sé, entendí que había tocado una tecla que estaba o había ocupado un espacio que no estaba ocupado, ¿no? Y me apliqué junto con Miguel profundamente en entender muy bien qué teníamos delante y qué era el cuplé, ¿no? Y durante toda esa investigación me crucé con Pepa Anastasio. Ella es catedrática en la Hofstra University de Nueva York, es una especialista en cuplé
y me dijo, Julia, eres la representante del cuplé ahora mismo, por la edad, o sea, por el momento en el que normalmente estas mujeres, bueno, tenían su vida profesional a principios del siglo XX. Es justo ese momento de exuberancia, de erotismo, era la pornografía de la época. Entonces entendí que la psicalipsis, que era una palabra que os he nombrado antes, era, que era el cuplé más erótico, era donde acudían solo los hombres. Entonces, bueno, empecé un poco como a compartir este conocimiento, no solo desde la teoría, sino a practicarlo en los conciertos, con lo que a mí me interesaba en ese momento. Entonces encontré un lienzo en blanco que era, no solo es esto música, es mi altavoz de mis propios intereses. En ese momento muchas contradicciones con mi cuerpo, muchas contradicciones con el sexo, muchas incógnitas. Entonces lo planteaba con mucha honestidad, pero preocupada por lo formal en directo, ¿no? Entonces, a ver qué tengo por aquí, porque voy quitando cosas. Vale, entonces, curiosamente, 2010 es el año de la Expo en Shanghái. Y nos ve, en ese momento era el director de Circo Price, y dice, me ha fallado un grupo, quiero que de la Purísima venga a Shanghái. Entonces aparece como la gran oportunidad profesional de ir a dúo, algo que con un instrumento como el contrabajo requiere bastante excelencia vocal, porque estás sola, o sea, no estás sola, está el contrabajo, pero el contrabajo es la base armónica, pero no estás acompañada de algo más, pues un piano o bueno, hasta entonces había sido un grupo musical, nos lo pedían a dúo. Entonces nos plantamos Miguel Rodríguez Áñez y yo, con menos de un año de proyecto, en Shanghái, en la Expo, defendiendo, no eran cuplés del todo en ese momento, pero bueno, había zambras, había pasodobles. Y continuábamos un poco también con el tema del italiano, ¿vale? Y os dejo aquí. Esto fue una performance que hicimos en Pekín, en un jutón. Bueno, exponía Alberto García Alix, él tiene un trabajo allí en Pekín, justo estaba muchísima gente española allí y les convocamos para esta performance, ¿vale? Os la planto aquí. A ver si... Es que me da miedo ponerlo en grande por si se para, pero me da pena porque está bien grabado. A ver. Ya como veis aquí, la estética ya es del cuplé, ¿no? Ya hay una mantilla, ya hay una sobriedad, o sea, aunque estoy cantando una canción italiana, ya hay una apuesta por un imaginario de cupletista total. Ay, no me va a dejar. Me da mucha pena esto. Pero ¿por qué? Re tutti per me. Bambola morbida, perfida e languida, vivo per te. Son pazzo di te. Sei bella. Criminalmente bella. Nada, no creo que me deje. Pero bueno, os hacéis una idea y así tampoco nos entretenemos mucho. Yo, si queréis, estos links os los dejo en un chat. Os los voy de hecho, podría incluso ya pasarlo por aquí y así los vais teniendo. Esto generó también en el proyecto como una garantía, ¿no? Una garantía de calidad, de que se había apostado por este proyecto, nos habían llevado a un lugar muy internacional. Y de alguna manera volvimos bastante contentos, ¿no? Volvimos en 2010, habiendo empezado esto en octubre de 2009, pues con una ilusión y unas ganas de desarrollar conjuntamente a Miguel y yo esta posibilidad musical, pues no sé, como muy entusiasmados, ¿no? Lo voy a quitar. Entonces, esta es la vuelta, ¿no? Dijimos, muy bien, pues nada, ahora ya sí que sí, vamos con el cuplé a tope y vamos con la performance. Va. Bueno, lo que se acerca.
todas las tardes a merendar al Hotel Ritz y tras el té suelo hacer mil locuras con un galán que está loco por mí. Juntos a danzar salimos, nos enlazamos con pasión y al final tengo yo que decirle, toda llena de miedo y rubor: ay, por favor, no me baile usted así. Ay, no, por Dios, que me siento morir. Tenga usted en cuenta que mira mamá, y si se fija nos va a regañar. Ay, por favor, no me oprima usted más, pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no puedo llevarme ninguna emoción. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué gasolina queréis? 95. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Yo frío? Que va, que soy de Ávila. ¿Vas a hacer los honores? Hombre, por supuesto. Mejor que yo, ¿quién te va a echar esto? Nadie. Ah, vale, claro. ¿Cuánto vas a poner? Lo mínimo porque ya tiene. ¿Cuál es lo mínimo? 6 pavitos que no se le por ahí. ¿Cómo te llamas? Isaac. Por Dios, qué bíblico. Bueno, Isaac, un placer. Buenas noches. Claro, ahora voy, pero espera un poquito. Bueno, hasta ahí, ¿no? Que es el primer párrafo. Ahí, ¿dónde estáis ahora? No veo a nadie. Aquí. Bueno, pues aquí ya está todo, ¿no? O sea, está todo el pescado vendido, ya es como a tope, ¿no? O sea, ahí ya está la actitud, ya hay un personaje, o sea, el cuplé de la Fornarina, bueno, aquí es que no me da tiempo, imposible, ¿no? Pero es un universo apasionante donde ellas encarnaban unos alter egos que decidían y, bueno, pues aquí ya está, ¿no? Que soy de Ávila, ¿no? Que soy tal, pues ¿quién eres tú, no? Entonces ya todo un poco yo iba generando una dramaturgia y ya sí que había entrado un poco en estas voces agudas, que eran un poco cómo se cantaba, ¿no? En el momento, no todas, luego está el cuplé más sobrio, de la Goya y Raquel Meyer y tal, pero bueno, a mí me interesaba un poco inicialmente toda esta psicalipsis, toda esta desvergonzura y como disfrutar mucho, porque además Miguel entendía perfectamente el lugar, nos habíamos encontrado sin ninguna duda. Miguel dejó su gira con Jorge Drexler, me acuerdo que vino Jorge Drexler a un concierto como diciendo, pero a ver, ¿qué es esto? Y por qué, obviamente no lo dejaba porque yo fuera mejor que Jorge Drexler, ni muchísimo menos, sino porque, bueno, en ese momento a Miguel le cuadró, quería no viajar tanto, se quedó en Madrid y dijo, yo me quedo con este proyecto y me empiezo con De la Purísima, ¿no? Me acuerdo un momento muy divertido con Jorge que me decía, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Pero qué pasa? ¿Que me está robando a los músicos o cómo es esto, no? Fue muy guay. Así que nada, esto empezó así, yo entendí que el Instituto Cervantes podría estar interesado, que era una cosa que se estaba... Bueno, que había mucho que aportar y que por qué no buscar aliados, ¿no? Con los que viajar. Entonces, pues tuvimos gran apoyo del Instituto Cervantes, entendieron que el homenaje a Raquel Meyer, que cumplía 100 años, estaba a la vuelta de la esquina. Yo me curré bastante, también empecé a entender de gestión cultural, ¿no? Algo que también es completamente desconocido desde los estudios, que ojalá, ¿no? Esto también te lo enseñaran, ¿no? Cómo lidiar con, si quieres hacer cosas, cómo buscar el dinero cuando inicialmente, pues eso, a lo mejor no es un lugar donde alguien vaya a apostar o tú tengas el dinero para invertir, ¿no? Y llegó un poco el do de pecho aquí, solo borro. Con que en el año 2012 era el homenaje a Raquel Meyer. Entonces, era el centenario de Raquel Meyer. Y Raquel Meyer debutó en el Teatro Arnau con un cuplé que seguramente conoceréis, que es La Violetera, no solo porque José Padilla haya hecho una melodía increíble, sino porque, por ejemplo, está en Luces de la Ciudad,
Luces de Bohemia, no, Luces de la ciudad, Luces de Bohemia es de Valle Inclán, Luces de la ciudad, que es la última película de Charles Chaplin, donde la violetera ciega, cuyo papel ofreció a Raquel Meyer, él puso esta canción y se apropió de ella. Él dijo que había compuesto, tuvieron legalmente una batalla con José Padilla, que acabó ganando José Padilla, evidentemente, y decidí que iba a cantar 100 veces La Violetera en el Teatro Arnau, que está tapiado, en un barrio como es ¿cómo se llama? Donde está el Molino, ¿no? Que es el Paral·lel, que era un barrio, o sea, es un barrio, es una zona de cuplé. Com avui A ver si está aquí. Com avui, 16 de setembre, fa 100 anys, la cantant, actriu i cupletista Raquel Meyer pujava per primera vegada a un escenari. I va ser al Teatre Arnau, al Paral·lel, des d'on va cantar la famosa cançó La Violetera. A aquesta hora de la tarda, davant d'aquest mateix Teatre Arnau, s'hi està celebrant un curiós acte d'homenatge a Oriol i voldríem veure Que no com vale és. más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Son sus ojos alegres. Doncs ho esteu veient, aquest és el Vaya curiós tela. homenatge que fan dos amics i ho esteu veient. Està cantant La Violetera, una de les cançons més famoses de l'artista Raquel Meller, però no només l'acaba de començar a cantar ara, sinó que la pensa en cantar 100 vegades, com els anys que fa que aquesta artista, la Raquel Meller, va actuar per primera vegada en aquest teatre, el Teatre. Bueno, básicamente, pues eso, un poco empezamos también como a dar rienda suelta a cosas que nos apetecían hacer. Este homenaje, pues bueno, para mí fue el comienzo. Luego hubo uno en el Teatro Lara que se emitió en aquel momento en el año 2012, pues eso, en todos los institutos Cervantes hubo como una conexión total que estuvo bastante bien. Y a ver, ¿cómo resumo yo tantas cosas que os quería contar con... Este es el homenaje en el Teatro Lara, que era por poneros un poquito. A ver. Bueno, nada, da igual. O sea, Es obsoleto. Este homenaje no es un homenaje melancólico, nada más lejano. Doña Raquel Meyer llevó el cuplé a los lugares más insólitos y más increíbles del mundo. Parece ser que este género ínfimo era mucho más grande de lo que su nombre indica. Todo el mundo conoce el Cabaret de Berlín, el Moulin Rouge de París. ¿Y en Madrid qué estaba pasando? Ya está bien, ¿no? Ya está bien de tanto desprestigiarnos. Había unas mujeres que, aparte de desnudarse maravillosamente, cantaban divinamente. Éramos mucho más habilidosas. Y sin embargo, nadie las conoce. bueno, digamos que había como un aleccionamiento total, ¿no? Sobre el género durante todo este tiempo. Y bueno, pues esto la verdad que fue muy, muy interesante poder llevarlo a distintos lugares, a Manchester, trabajamos en, pues no sé, hemos llevado esto a Tánger, es que no sé, Alemania, hemos estado en Berlín, hemos estado en Nueva York, hemos estado, o sea, de alguna manera era como, bueno, poder llevar el género. Pero hubo un momento en el que Miguel me dijo, bueno, ya es hora de que tú compongas, ya es hora de que tú, cómo sonaría el género del cuplé en un año 2013 o 2014. Y a mí me parecía aterrador pensar que yo pudiera componer, o sea, no me veía capaz. Pero efectivamente, el que bueno, sabía bastante esas cosas que se ven desde fuera y no se ven desde dentro, pues sucedió lo que para mí fue un milagro, que fue la primera composición, ¿no? Por supuesto, un desamor, por supuesto, encajaba todo bastante perfecto, bastante bien, y entendimos que había llegado el momento de desarrollar este género. No solo reproducirlo, recrearlo o, bueno, quizá versionarlo, sino apropiarnos de él y saber cómo suena, cómo sonaría ahora, ¿no? Y nació nuestra primera canción, que se llama Luca, que os la voy a poner aquí. Esto es en estudio, de cara a nuestro primer disco, de cuplé contemporáneo, podríamos decirlo.
Luca nunca fue mío. Luca fue una canción. Luca fue mi capricho educado tan sabio que me conquistó. Luca dice mañana. Julia dice que ayer. Y me espera paciente, se alimenta tanto de su parecer. Luca sabe de Julia. Julia apaga la luz. Suavemente se entregan serenos sabiendo igual se acabó. Luca finge bajito, Julia igual sin pudor. Y los dos que se funden risueños conscientes que no habrá valor. Qué fácil sorprenderte, qué difícil tenerte. Qué placer escucharte abrirme la puerta de nuevo otra vez. Bueno, digamos que este fue como nuestro primer cuplé, ¿no? La primera grabación, el primer disco. Este disco se materializó en un álbum que se llama Virgen. Virgen, bueno, ahora ya como que el imaginario, pues eso, es... a ver que os vea aquí. El imaginario, pues eso, más religioso y tal, pues está muy, muy instaurado y tal, pero bueno, pues tenía mucho sentido con De la Purísima. Virgen porque se hablaba de hombres, era un disco, era una oda a la masculinidad, a todos esos encuentros que yo no me había podido permitir y que a través del escenario y del acto catártico de poder hablar de temas que a mí en ese momento me preocupaban, pues nació ese disco dedicado a 10 hombres, ¿no? Que eran 10 islas, ¿no? Que era todo, os animo a escucharlo si tenéis Spotify, sobre todo enteramente, ¿no? Hay antífonas, intermezos que preceden a cada canción y que te van explicando este viaje, ¿no? que hicimos con De la Purísima. Y bueno, llegó un momento más performativo en el que yo quise introducir un lanzacuchillos. Esto se vio como un poco al principio amenazante dentro del grupo, porque bueno, al final no dejan de ser músicos de jazz, no sé si conocéis músicos de jazz, pero son muy serios, son gente que son muy, muy serios en el sentido, luego son unos bandarras, pero son gente como muy ortodoxa y todo lo que sea escénico, que me mandes vestir así o asado tal, bueno, costaba al principio, pero bueno, viendo que yo me estaba jugando literalmente la vida y el respeto hacia ese momento, pues al final logré instaurar con un temazo, para mí es uno de los temas más maravillosos del disco Virgen, que se llama Hombre y Pulso, que digamos que describe la violencia consentida en el sexo y habla de este momento. Entonces yo me pongo en contacto con un lanzacuchillos que se llama Nacho y le pido que quiero ensayar con él, ¿no? Quiero ver cómo... Bueno, él al principio no comprende tampoco, ¿no? Es como esa visión que tengo yo en mi cabeza, aparentemente a todo el mundo le parece una enajenación y nadie entiende nada, ¿no? El lanzacuchillos dice que él tiene su número con una persona, con una mujer, que él yo puedo contratar el número. Y digo, no, yo es que yo no quiero contratar el número, yo quiero contratar al lanzacuchillos. Y él dice, pero bueno, entonces ¿quién se va a poner delante? Digo, bueno, evidentemente yo. Entonces este fue el primer ensayo. Yo este día conocí a Nacho, luego tendremos un recorrido de años juntos, muy exitoso además, porque la verdad es que era una pasada tenerle en los conciertos. Pero este fue, os voy a poner, la verdad es que no lo he enseñado nunca, yo creo, el primer ensayo grabado por Alex de Paula, que es el que acaba de ganar el Goya por Asbestas. Ese es compi mío de Laicam, es el que está en la cámara aquí. E Israel Mendoza, que es un productor también de Nostromo, interesantísimo. Y lo puedes ver si quieres. Que tengo aquí a público. Os lo pongo.
Mi familia no me acepta porque me gusta jugar con mi hombre que me adora y le gusta improvisar. Los que dicen que el amor y la violencia no se llevan, yo les digo que no es cierto, que el placer es superior y que el sexo son los golpes, carne, sangre y devoción. Bueno, pues este es el primer ensayo con Nacho Machos, se llama. Bueno, no sé si él sigue ejerciendo y hace mucho tiempo que lo he perdido la pista. Pero bueno, quería enseñaros un poco qué había pasado con esto, que yo creo que tenía los premios MIN, son los premios de la música independiente. A ver, aquí están, ¿no? Sí. Y nos pidieron una actuación y yo les dije que nosotros no es que fuéramos independientes, es que nosotros somos underground. Les dije, ni siquiera era calificativo de independiente, ¿no? Y aquí os muestro en el año 2016, en la entrega de los premios de la música independiente, bueno, pues el final de Hombre y Pulso, lo que habéis escuchado en ese ensayo, o sea, el tema ni siquiera estaba compuesto, eran unas frases que yo tenía en la cabeza y que las llevé a ese ensayo para conocerle a él y para ver un poco en qué línea quería ir trabajando sobre esa idea. Pero aquí ya está el tema compuesto. Como veis, la tabla ya tiene como, ¿no?, su momento purísimo, es un rompimiento de gloria, ¿no?, que es donde él lanza los cuchillos, y es el final del tema que habéis escuchado, Hombre y Pulso. Mi familia no me acepta porque me gusta jugar con mi hombre que me adora y le gusta improvisar. Los que dicen que el amor y la violencia no se llevan, yo les digo que no es cierto, que el placer es superior y que el sexo son los golpes, carne, sangre. Bueno, aquí hay como un momento con el público, empieza a ser también, incluso desde una teoría práctica, ¿no? O sea, como hacer clases prácticas donde yo cantaba, estaba también Nacho, la gente participaba, se manifestaba diciendo, pues no tengo ni idea de lo que es el couplet, había como un diálogo interesantísimo sobre el couplet, ¿no? Bueno, esto también, la verdad es que esta performance está muy bien, os la pasaré si queréis. Y yo creo que como no os puedo enseñar el final de La Purísima, algo que me da mucha pena, porque fue una despedida en la que yo decidí traer a mi abuela. Mi abuela en ese momento vivía, estaba en una residencia y mi abuela siempre había enterrado, digamos, a todos los familiares que morían, ¿no? Ya tenía la letanía de muertos y hacía unos rezos que todos, pues, bueno, habíamos asistido. Y entonces yo quise que mi abuela estuviera en la muerte de la Purísima. En esa muerte, si la veis en algún momento, hay un momento en que yo estoy inconsciente 30 segundos. Hay precisamente después de Santa Locura, es un tema que póstumo, o sea, de la Purísima murió y se grabó después. De hecho, ni siquiera no está accesible, pero a mí me parece uno de los mejores temas del proyecto, Santa Locura. Bueno, pues hay una pelea en directo, una pelea física, con un amigo que hace jiu-jitsu, creo que es, y en un momento dado, bueno, por una técnica que tiene, te coloca aquí tu propio brazo y entonces quedas inconsciente durante 30 segundos. Esto evidentemente estaba muy ensayado, entonces quedo inconsciente, me elevo, ¿no?, en un arnés. El Teatro del Canal tiene un equipo técnico increíble y pudimos hacer realmente lo que nos dio la gana, fue impresionante. Todos mis deseos se pudieron hacer realidad y mi abuela rezó las letanías de muertos. Y ahí, digamos, que se acabó el proyecto, ¿no? En un acto
súper catártico también, que ya no prometí que jamás me encarnaría en este personaje y ahí quedó todo, ¿no? Luego, a partir de eso, de ese momento, previamente yo había estado en Roma, había tenido contacto, bueno, con la Real Academia de España, había convivido con 23 artistas. Esto, como os decía, en su momento había sido una práctica. No os lo he contado porque no da tiempo, pero a partir de un momento, cuando yo empiezo a vestir de cupletista, entra en la ecuación de la Purísima Jonathan Sánchez. Jonathan es un director artístico también, digamos, el que sucede a Enrique Gimeno, y Jonathan encauza todo ese imaginario en pues eso, en las procesiones, lo religioso. Se empieza a tener mucho peso. Tanto es así que Jonathan, aunque cuando acaba de la Purísima, también dejamos de colaborar, hay un personaje dentro de la película de On the Go, que acabamos de estrenar en Locarno, como os decía, la ópera prima, hay un personaje que se llama Jonathan, ¿no? O sea, digamos que todo se va rescatando, ¿no? Y todo va evolucionando dentro de esta práctica que tengo, que tampoco sé muy bien definir, ¿no? Hasta ahora, como os decía, es musical escénica, ¿no? Pero también podría ser dramatúrgica y de dirección de escénica, porque también está ahí. Y es un poco ese proyecto el que yo presento a Roma, diciendo que he leído un libro, tengo conocimiento de un libro que se llama La retórica del Leputane, que trata sobre prostitución, pero que yo no puedo acceder a ese conocimiento porque es un lenguaje italiano del siglo XVII, está escrito en el siglo XVII por un humanista, y yo no puedo, o sea, no sé italiano. Entonces el proyecto que yo presento a Roma es, primero, la traducción de ese libro, segundo, la investigación, y tercero, una puesta en escena. Esto se transforma durante todo ese proceso. Yo entro en un proceso de investigación muchísimo más profundo de lo que yo pensaba. Empiezo a conocer directamente a prostitutas para contrastar ese manual del siglo XVII y hacer un manual en el siglo XXI, ¿no? Digamos que era un poco la propuesta. Y entre ese momento y el fin de la Purísima, digamos que hay un momento transicional muy fuerte en el que yo tengo que tomar esa decisión de acabar la parte musical y comenzar otro periodo. No sé muy bien a dónde me va a llevar, pero desde luego está alejado de lo que es el cuplé. Sí que había temas ya compuestos, sí que había un álbum inminente. Entonces la discográfica del Volcán me ofrece entrar en su catálogo. También tiene sentido porque Camilo Lara, yo conozco a Camilo Lara, que es el productor con el que yo decido hacer las siguientes canciones, producirlas. Esta también forma parte del Volcán aquí en España. Entonces, bueno, digamos que nace el concierto de La Historiadora. O sea, el álbum de La Historiadora. Esto no nos va a dar tiempo ni mucho menos, pero bueno, esto es un disco en solitario que recoge todo ese momento de viajes que sucede. Lo que sí me gustaría prestar atención, porque sí que ha definido mucho la toma de decisiones después de la Purísima, es esta exposición en un momento en México cuando yo estoy precisamente grabando el disco. Perdón, es que me están llamando. Me paso viviendo en México unos meses y entro en esta exposición en el Jumex, donde es una exposición. Es que no me está dando el cerebro ya, llevo hablando tanto tiempo sin descanso que estoy como un poco atorada. Una exposición conjunta de Marcel Duchamp y Jeff Koons. Comisariada por, no me voy a acordar ahora del nombre de él, ahora saldrá, este comisario italiano, ahora lo veremos, ahora lo dirán. Bueno, entonces aquí yo encuentro, digamos, estas frases que de repente alumbran un poco el camino, por así decirlo. Entonces hay una frase de Jeff Koons que a su vez coge de Marcel Duchamp, digamos, dos de los artistas bastante importantes, ¿no? del siglo XX, la que dicen que ellos toman su propia biografía como una obra de arte. Es decir, las decisiones que toman y cómo afrontan tal son también en sí una obra de arte. Y digamos que como que me reconforta pensar que esa decisión que yo he tomado también tiene sentido, ¿no? O sea, tiene ese sentido de claudicar a algo que ya no funciona internamente en mí y afrontar un futuro que no tengo la menor idea de qué va a pasar, pero sí, desde luego, va a estar alejado de lo que era hasta ahora, ¿no? Os pongo un poquito de este momento. La mercancía, la sociedad, el artista y el arte mismo. Sí, aquí están los dos. 17.
el artista francés Marcel Duchamp presentó La Fuente, un mingitorio con la firma de Armut. Se le acusó de vulgaridad y de plagio, pero uno de sus defensores, el diario The Blind Man, señaló que la importancia de la pieza no estaba en la fabricación, sino en el acto de haberla elegido. Duchamp trajo un cambio de paradigma, una decisión, una idea. Podía ser en sí misma arte. Marcel Duchamp and Jeff Koons are like two bookends to the 20th century. Marcel Duchamp, first in Paris, then in New York, understood that this was going to be the century of mass production, of mass consumption, and he developed an idea of Bueno, hasta que tampoco hace falta. El que estaba hablando justo es... art in which he could investigate the transformation of objectivity and subjectivity in this new century. At the end of the 20th century, Jeff Koons picks up on some of the intuition. Bueno, digamos que para mí esta exposición, de repente, en ese momento en que yo estoy viajando, estoy tomando esa decisión, para mí fue interesante. Digamos que, pues eso, como historia del arte y asidua en las exposiciones, pues muchas veces estos momentos te abren un poco el... Bueno, te abren el espectro y bueno, entiendes cosas, ¿no? Que igual no encuentras en otras partes o en otras disciplinas que estás más en contacto diario. Para mí esta exposición también tuvo muchísima importancia para la toma de decisiones posteriores. Esto es un concierto en Guadalajara, en México, dentro de la fila. Un ángel, un dardo. El éxtasis. Apágame la luz de público, no me gusta la luz de público. Digamos que este fue uno de los últimos conciertos en México, ya 5.000 personas, o sea, digamos que para mí hemos llegado a un culmen bastante heavy siendo un grupo tan de nicho y tan pequeñito, ¿no? Y este momento, no sé, como que también representó pues un gran final, aunque no podamos ver ahora el de filming. Y también está relacionado con ese momento de la exposición de México, ¿no? O sea, como que coincidimos ahí en el tiempo todo esto. Esto es lo de la exhibición. Vamos a ver si me da tiempo de enseñaros. Bueno, entonces, en la academia yo conozco... No sé, no me va a dar tiempo. En la academia conozco a María Giselle Royo, esta artista documentalista... esto ya lo hemos visto. Artista documentalista, está haciendo un documental precisamente en la Academia de Roma sobre los propios becarios. Mira, esta es de exhalación. Aquí hay momentos de esa muerte. Pero bueno, no lo podemos ver, así que nada. Hablamos de una película común, una película que nos interesa a las dos, se llama Corridas de Alegría. Esta película se rueda en el año 82 por Gonzalo García Pelayo, que rodó mucho durante los años 70 y 80. Hay como un vacío en el que él es muy conocido porque tiene prohibida la entrada en muchos de los casinos europeos, porque él es estadista, es matemático y descifró como las ruletas de los casinos. Entonces desbancaron literalmente a muchísimos millones. Total, que este señor se dedica después del cine a ganar dinero y retoma, de hecho el año pasado rodó 10 películas, retoma su productividad cinematográfica el año pasado, hace 2 años, y entramos en contacto con él, le contamos que queremos hacer un homenaje a esta película. Él está entusiasmado, le gusta mucho la idea, la apoya y comienzan 5 años, estamos hablando de 2018, 2019, 2021, 2023, 5 años de absoluta dedicación por parte de María Giselle y mía a sacar adelante un proyecto tan grande como es una película. Evidentemente no sabíamos dónde nos estábamos metiendo, porque bueno, entre todo esto yo empecé en el mundo del teatro con más fuerza como actriz, ¿no? Todo aquello que se me había negado inicialmente después de la RESAD, pues dentro conozco a Carlota Ferrer. Carlota Ferrer ve un concierto de La Purísima y a raíz de ese concierto, bueno, pues me considera como actriz y pues bueno, no sé, he estado trabajando con ella en varias obras de teatro. La última este mismo año Los nadadores diurnos, pero en este caso yo empecé en 2017 con ella en la casa de Bernarda Alba, que es este frame que tenéis aquí, que no sé si a lo mejor hay alguno. Bueno, aquí está Jaime Lorente, que es otro de los actores de la serie. Bueno, os quería poner alguna imagen de
Mira, este es el concierto de la zarzuela, que ahí es donde me vio Carlota, por cierto. Pero os voy a poner, quizá estaría bien poneros el tráiler de On the Go. Y esta película, digamos que presentamos ayudas, no nos dan las ayudas, intentamos encontrar financiación, resulta muy complicado y ya en el año 2022 tenemos un guión, tenemos un inversor al que hay que devolver el dinero, pero ya nos da ese dinero, podemos contar con ello y decidimos rodar en cine, rodar en unas condiciones muy complicadas porque rodamos a una toma en el sur, es la estructura de Corridas de Alegría del año 82, pero trasladada y muy lejana en argumento, solo empieza ya como a ser una inspiración, ni siquiera un homenaje o una inspiración en lo que se convirtió ahora la película que hemos estrenado en Locarno, ¿no? Algo que sinceramente las dos soñábamos, pero veíamos lejano cuando la estábamos rodando por la dificultad económica que teníamos y porque, bueno, luego nunca sabes, ¿no? Os dejo aquí el tráiler. ¿Cuál es la vida más grande que puedes llegar a imaginar que puedes dar? Yo quiero que mi hijo herede de su padre la generosidad, la sinceridad, ¿Y por qué no me comes a mí el culo, marica? la inteligencia, ¿Es por ahí el mar? Vamos. la alegría. ¡Venga! ¡Cristina y los subterráneos, al suelo todos! Y tú también, bollerita, mira las pitonas. ¡Vamos! Jonathan. Let's go, let's go. ¡Oye! 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 ¡Vamos! ¡Corre! 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 Atravieso la bala y en tu cara la luz de la mañana, rápida como la suerte, a ver si a mi puerta llama. Mira, bonita, ni tú ni yo podemos permitirnos pagar pañales. ¿Y si los pagamos juntas? A ver, no me gustaría irme sin una conclusión de todo esto, aunque se había precipitado el final tan rápido como que parece que de la próxima hemos pasado a una película. Ha habido un libro entre medias, que es La retórica, que fue muy importante para mí sentarme a escribir. También quería hablar de la incertidumbre, ¿no? De ese punto de inflexión, de ahí que haya hecho hincapié en esa exposición, porque para mí fue como un momento determinante, ¿no? Escuchar, pues eso, una reflexión de dos artistas en ese momento que decidieron que también iban a apostar por decisiones en su vida que formaran parte, de ver su biografía como una propia obra de arte, y de ahí ese cambio importante. Y sobre todo manejar la incertidumbre, ¿no? O sea, creo que aquí habéis visto en este tráiler cómo se lanza lo que a mí ahora me ocupa, ¿no? A nivel personal, que obviamente es de lo que está lleno mi parte creativa. O sea, ser o no ser madre, esa es la cuestión, entender la creación como también dar a luz, como ahora mismo es inviable, ¿no? Por el momento económico, por mis decisiones artísticas. Me gustaría también nombrar a Nuria Güell, ¿no? Que también arroja mucha luz como artista que gestiona y que se ocupa de lo legal dentro de lo artístico, interesantísima. Creo que su última pieza tiene que ver con la maternidad y cómo hacer una obra de plástica para poder sustentar 9 meses de inactividad artística y tener un hijo así, ¿no? Como se las ha apañado esto también. Bueno, pues digamos que aquí María y yo estamos en el final de nuestro momento biológico fértil, y esta película que se ha gestado en 5 años era una decisión. Nosotras no vamos a tener hijos, vamos a tener una película, ¿no? Era esta esa es la apuesta final, ¿no? También si pienso en ese momento de la policía en
en La Puerta del Sol también tiene que ver con esto a otros niveles, ¿no? En plan, vamos hasta el final, pues vamos a apostar, estamos arruinadas literalmente ahora mismo, pero bueno, la película está funcionando, yo acabo de volver de Australia, hemos estado en Canadá, nos vamos a París, se va a estrenar en cines en Taiwán, Francia, Austria, y de repente hay como una apuesta que también pues hemos cogido ese riesgo. Y, y como conclusión, a punto de entrar en los 40, pues que tampoco la tengo mucho, es decir, siempre he planeado por las disciplinas que me han permitido expresar lo que en ese momento a mí me preocupaba. El sexo y la comunicación con el género masculino, que eran prácticamente imposibles, fue de la purísima, sin ninguna duda. La maternidad y el duelo, tanto si decido ser madre como si no, ese duelo que hay que hacer sí o sí, está presente ahora mismo en mi actividad artística. De hecho, esta película es esto. Y la música está pues a años luz ahora mismo de mi vida. Sí que es verdad, me gustaría deciros que bueno, pues como actriz en la vida ha cambiado, afortunadamente, ¿no? Que esto parecía como un horizonte imposible hace años. Bueno, este es el primer momento de On The Go. O sea, cuando María y yo decidimos meternos en este fregado, ¿no? Y sin vacaciones, sin ahorros. Digamos que esto es 4 años antes del tráiler que habéis visto, ¿no? Cómo nosotras entramos en contacto con la industria musical del sur, que tiene mucho, la película está llena de músicos, llena de bailadores, está Patricia Caballero, que habéis visto con un movimiento, ¿no? Como una llamada, este es García Pelayo, ¿no? En el momento mismo en el que le conozco, este es el instante en el que yo conozco a Gonzalo, le contamos el proyecto. Lugar cero poético, ¿no? Estoy contando cómo nos conocemos María y yo. Esta es Leo Leal, una bailadora que también está en la película, lo iréis viendo. Bueno, quería enseñaros como este pequeño vídeo. Y ahora deciros que, bueno, pues ahora pues justo como actriz acabo de estrenar una serie de comedia donde, bueno, pues Pepón, Juan y Pepón han confiado en mí para un personaje muy curioso y creo que acaban de ganar el Ondas a Mejor Serie de Comedia. Algo que me siento muy orgullosa, ¿no? De que de repente, pues, como actriz ha llegado la oportunidad, ¿no? No solo me la he dado yo en el cine, sino que ha llegado externamente, ¿no? Os pongo este pequeño momento que me hace bastante gracia para quizá acabar. Voy a dejar de compartir pantalla ya, que son 59. Nada, no sé. No he parado de hablar, no habéis contado mucho, pero me encantaría haber aportado algo, no sé, de lo que estuvierais buscando que fuese. Yo tengo una cuestión, pero ahora voy en el metro, te la planteo cuando salga, si al final de la charla hay otro momento de preguntas. Sí, claro. Pues no sé si Regina, que estaba en el metro, ahora está accesible. Sería el momento, la verdad, de hablar. Se lo llama como el glimpse, ¿no? ¿Cómo no perder eso que te ha movilizado inicialmente y por lo que has decidido dejar todo y ir a por eso? Cómo sostener ese momento y al que tienes que recurrir constantemente en los peores momentos, ¿no? Pues eso, cuando de repente te ves endeudada, cuando todo tu equipo, en nuestro caso con María y conmigo, por hablar de algo más reciente, bueno, hay escenas en las dunas de Bolonia, que es un mayo, pero con muchísimo sol y muy infernal, ¿no? No teníamos los medios bueno, nuestro equipo estaba cabreadísimo, y con razón, por supuesto. Y hay un momento en el que todo el mundo te dice, déjalo ya, o sea, ya está. Esto ya está, o sea, ya lo has intentado, está todo bien, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Hay un momento que mi padre vino al rodaje y me miró muy serio y me dijo, esto es una locura, tienes que parar todo sin Dios, ¿no? O sea, ya, se acabó, se acabó. Habéis llegado hasta aquí, está todo bien, ya está, te lo has permitido, ¿no? Y es en ese momento cuando yo creo que hay una diferencia entre alguien que hace las cosas y así empieza nuestra película. Hay gente que dice que hace cosas y hay gente que las hace. Pues yo creo que está justo en ese punto clave que estás describiendo ahora. Creo que en atletismo lo llaman como el muro, ¿no? Cuando crees que ya no puedes más, que si pasas ese momento ya llegas hasta el final de la carrera. Pues yo creo que hay algo de esto, ¿no? En la parte creativa. Quizá no en todas, pero desde luego sí cuando estás desde cero. Quizá si yo tuviera
una familia de músicos o una familia de cineastas o una familia que me orientase en momentos personales que me voy a encontrar y ahí es donde te decía antes que funciona, o a mí al menos me ha funcionado esa formación de violinista tan frustrante, ¿no? Como muy niña, estar gestionando algo que me quedaba grande y que yo no entendía y que era como estar sola y tocar algo que parecía absolutamente inviable. Creo que ahí pues cada uno se ancla en lo que haya tenido que vivir o lo que decida desarrollar, pero sin duda ahí para mí es donde está la clave en los que yo vivo rodeada de gente talentosísima, que quiere hacer cine y nadie lo hace. Y es que y yo lo entiendo. Y es que a día de hoy pienso, pues es que yo todavía no sé ni cómo lo he hecho. O sea, no entiendo de dónde hemos sacado la fuerza. Sí creo que tiene que ver con buscar cómplices. Hay gente que trabaja bien sola por su disciplina o por qué tal. Yo soy un animal colectivo y más que colectivo, fíjate, de alianzas, ¿no? Miguel Rodríguez Áñez fue sin duda de la Purísima, ahora lo está siendo María y creo que eso es una fuerza. 1 más 1 no suman 2, suman muchísimos más. Y creo que la parte cíclica femenina, que igual con Miguel no tenía tanta afinidad, pues eso, porque somos 2 géneros distintos y tenemos a lo mejor como momentos muy diferentes, con María sí la tengo, ¿no? Y cuando una está abajo en las profundidades oscuras de yo no quiero seguir, yo me encuentro fatal, pues la otra te dice no te preocupes, ahora sigo yo, quédate ahí en la oscuridad, tú tranquila y tal. Entonces esto ha sido un acompañamiento precioso que ha dado fruto. O sea que sí, estoy contigo, ahí está la fuerza. No sé explicarte la clave, sí que te puedo decir de dónde me viene como esa gestión de los momentos complicados, que es la gestión de la frustración y de volver a ese momento en el que tú has decidido continuar con esa idea. Yo creo que la clave, fíjate, en mi caso, cuando dices lo del secreto, os lo he compartido, fue para mí esa exposición. O sea, yo entendí que yo podía hacer de mis decisiones o sea, que al final tienes que tomarte tu propia vida como una obra, es decir, yo quiero que se me considere esto, yo quiero ser esto, yo quiero entrar en esto. No me ha dado tiempo a explicaros, pero yo, por ejemplo, ahora estoy entrando en el mundo del arte plástico. Es algo que desde la Academia de España sí que me había tanteado. Bueno, yo tengo una pieza que sale, por cierto, en el capítulo de Así de Fácil, que es directamente, mis genitales, literal. Eso se hizo hice una pieza plástica que luego la expuse en Roma, que la vetaron, que luego tal, y eso decidí ponerlo en el guión de Así de Fácil. Y es un ámbito que a mí entonces, muchas de la gente con la que yo coincidía en la academia son artistas plásticos de profesión, vida, y muchos me decían, zapatero a sus zapatos, me decían, ¿no? O sea, normal, ¿qué tal? Claro, entonces, un poco creo que como sea tu carácter, vas a gestionarlo de una manera o de otra. En mi caso María lo sabe muy bien, mi socia, a mí cuando me dices que algo no, muchas veces casi que es una reacción, ¿no? En este caso. Y ahora mismo voy a por mi segunda expo como artista plástica. La galería Arniches me propuso entrar hace como unos meses en una exposición colectiva que se llama Porno, en el que hice una audiodescripción. Tampoco he entrado en mi faceta, que ahora mismo, de verdad, junto con el cine, está invadiendo afortunadamente toda mi vida, que es la radio. O sea, la radio ahora mismo ocupa un espacio muy grande en mi vida, junto con los coches. O sea, yo tengo una sección semanal en Radio 3 que me ocupa una barbaridad porque me flipa investigar y entonces pues le dedico mucho tiempo. Entonces, media hora que hablo de coches y cine. Y bueno, aquí, por ejemplo, la radio me llegó sin forzar, o sea, entró en mi vida y ahí no ha habido contradicción, como decías tú, o confusión, pero por ejemplo, sin embargo, en el arte plástico yo me encuentro con más, con algo más controvertido, siento que estoy un poco invadiendo sitios. Con la película, hasta que no hubo ese reconocimiento de Locarno, hubo muchísima duda, ¿no? Incluso nosotras mismas nos decían, ¿dónde nos estamos metiendo? Nosotras no somos directoras, ¿no? Y era como un día a día decirte, y eso es una prueba al final, creo que lo que dices tú, cómo tú entiendas tu propia práctica, es como tú la transmites. O sea, yo creo que hay que esa es mi opinión, o como a mí me funciona, salirse un poco afuera y decir, ¿cómo quiero yo ser vista? O sea, ¿qué quiero? ¿Cuáles son las piezas que quiero dejar? Y planteártelo, yo al menos me lo planteo así, o sea, es que yo sí quiero ser actriz.
¿no? En este caso, lo decía al principio, es que esa era mi formación, yo quería ser actriz, no había manera. Entonces digo, vale, no puedo entrar por ese lugar. Bueno, pues yo me subo a un escenario y yo genero desde ahí, y ahí nació De la Purísima, ¿no? Y ahí muchas veces ese lugar que aparentemente no te corresponde te lleva a, si realmente lo deseas al final, porque es lo mismo que le decía a Regina con el cine, ¿no? Es que yo no sé, o sea, es un milagro. Entonces, hay tanta tenacidad en algo que yo creo que eso ya, digamos que desplaza cualquier duda. Lo que pasa es que hay que tener una confianza muy grande. Yo creo que si tuviera que definir una palabra es la fe. O sea, tienes que tener algo, tú ves algo que nadie ve y a lo mejor pasan 5 años y todavía no lo has visto y tú sigues creyendo que eso está ahí. O sea, es algo muy loco. En mi caso, ¿eh? No, es que en mi caso siempre ha sido simultáneo, ¿no? O sea, igual que os decía antes que yo he tardado en acabar la carrera de Historia del Arte 13 años y he usado las asignaturas, por ejemplo, Estrella de Diego, no sé si la leéis, pero es una tía fantástica, crítica de arte, profesora mía de arte contemporáneo, eh, o Ángel de cine. O sea, yo he ido usando mi formación académica para que influya directamente, o sea, es una especie de estímulo. Tú puedes, a lo mejor hay gente que me pasaba vitalmente, pues eso, de la Purísima por temas vitales, pero luego las puestas en escena yo bebía mucho de lo que yo estaba aprendiendo o de lo que en ese momento veía, o por ejemplo esa exposición que de repente influye directamente, o mis propias amistades empiezan como a transformar. Entonces, estar siempre como muy atenta y a mí lo académico, yo de hecho nunca puedo dejar de estudiar porque para mí es como dejar de generar estímulos para cosas que me van interesando, luego tú lo vas enfocando, pero creo que soy tan académica porque está intrínsecamente relacionado con mi práctica artística. Que cierro, un placer poder conversar de esta manera, bueno, conversar, ha sido más un monólogo, pero espero que lo hayáis sentido como una conversación. Me ha servido sobre todo a mí también, porque poner en orden las cosas y volver atrás ayuda mucho a entender. Y me llevo también como mucha materia y mucho material para mí misma de esta conversación, que creo que la van a colgar en la Casa Encendida, a la que tendréis acceso por el canal de la Casa Encendida. Pues nada, que paséis muy buen fin de semana.